Firma aquí, dijo Damián, deslizando un documento sobre nuestra mesa de comedor de mármol, con la misma precisión casual que usaba para cerrar tratos multimillonarios con su fondo de cobertura. Hice que mi abogado lo redactara esta mañana. Me quedé mirando el papel titulado Acuerdo de Reestructuración Financiera Doméstica mientras el café se enfriaba en mis manos. 3 días. Llevaba exactamente 3 días en el paro y mi marido de 8 años ya había consultado a un abogado sobre cómo dividir nuestra vida en columnas detalladas. A partir de ahora, lo dividimos todo al 50/50, continuó, quitando el capuchón de su pluma Montblanc, la que le regalé por nuestro 5º aniversario. Solo me ocuparé de mí mismo. Antes de seguir, si crees que el matrimonio debe ser una sociedad y no una transacción comercial, considera suscribirte. Es gratis y ayuda a que más mujeres encuentren estas historias importantes. Ahora, veamos qué significaba realmente el acuerdo 50/50 de Damián. La luz de la mañana que entraba por los ventanales de nuestro ático en el barrio de Salamanca se reflejaba en el borde dorado de la pluma. La misma luz que solía hacer que nuestros sábados por la mañana parecieran sagrados. Durante 8 años, este había sido nuestro ritual. Yo cocinando huevos Benedictine desde cero mientras Damián leía Expansión. De vez en cuando compartía noticias de fusiones de su mundo de las finanzas, la salsa holandesa que yo había perfeccionado, la temperatura precisa de su café, la forma en que colocaba flores frescas en la mesa. Todo eso me había parecido amor. Ahora se sentía como un trabajo no remunerado que él estaba desglosando. Hiciste que tu abogado redactara esto, repetí lentamente, pasando las páginas llenas de subsecciones y cláusulas, sin discutirlo conmigo primero. Quería tener un marco preparado, dijo Damián, ajustándose el anillo de su promoción de ESADE. Un tic nervioso que noté en nuestra primera cita. Es más eficiente así. Eficiente. Todo en el mundo de Damián se reducía a la eficiencia y la optimización. Era lo que lo hacía brillante gestionando fondos de cobertura y terrible para entender por qué le miraba como si le hubiera salido una segunda cabeza. El documento era exhaustivo, eso se lo concedo. División del alquiler, asignación de suministros, gastos de supermercado, incluso una fórmula para calcular las tarifas de uso de espacios compartidos. Mi marido había convertido nuestro matrimonio en una hoja de cálculo mientras yo todavía estaba procesando mi despido de Inversiones Ibéricas. El lunes por la mañana había comenzado con normalidad. Le di un beso de despedida a Damián, conduje hasta la oficina en el Paseo de la Castellana, cogí mi café con leche y vainilla de siempre en la cafetería de abajo. Para el mediodía, estaba sentada en el despacho de Margarita mientras me explicaba que las condiciones del mercado requerían una reestructuración estratégica. Ambas sabíamos la verdad. El nuevo director quería colocar a su sobrino en un puesto directivo, y yo era la víctima de un nepotismo disfrazado de responsabilidad fiscal. Necesito algo de tiempo con esto, me había dicho Margarita, incapaz de mirarme a los ojos mientras empujaba el finiquito sobre su escritorio. Eres brillante, Livia. Esto no tiene que ver con tu rendimiento. Pero el rendimiento era lo único que le importaba a Damián al parecer. ¿Cuándo decidiste esto? Le pregunté, dejando el contrato con cuidado sobre la mesa, luchando contra el impulso de hacerlo una bola. Llevaba un tiempo pensándolo, dijo, levantando por fin la vista de su móvil. La pérdida de tu trabajo simplemente aclaró las cosas. Mi padre siempre decía que la dependencia engendra debilidad. Su padre, Guillermo Mendoza, el empresario tecnológico que había construido su fortuna a costa de programadores mal pagados y que murió en su escritorio a los 58 años, dejando a Damián millones de euros y una incapacidad para separar el valor humano del patrimonio neto. Pensé en el martes por la noche, cuando finalmente le conté a Damián lo del despido. Estaba en su despacho en casa, con 3 monitores brillando con datos del mercado. Yo me quedé en el umbral como una extraña en mi propia casa, viéndole seguir los precios de los futuros. He perdido el trabajo, le dije. Sus dedos se detuvieron en el teclado exactamente 2 segundos antes de reanudar su tecleo. Cuando ayer me dieron la indemnización fue cuando se giró, con una expresión indescifrable. No te preocupes, ya encontraremos una solución. Pero mientras lo decía, le vi abrir nuestra cuenta conjunta en el monitor central, calculando cuánto duraría mi último sueldo. Se sirvió un whisky, un Macallan 25, una botella que valía más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, y se disculpó para hacer una llamada rápida de trabajo que se alargó 2 horas. Me senté sola en nuestro salón, mirando el Parque del Retiro a través de los ventanales, preguntándome cuándo mi desempleo se había convertido en algo que gestionar en lugar de algo en lo que apoyarme. Ahora, 3 días después, me presentaba un contrato que reducía nuestros 8 años de matrimonio a partidas y subcláusulas. ¿Y qué hay del jueves?, pregunté. En el reflejo, cuando dijiste que éramos socios.
La cena del jueves había sido idea suya. Una oportunidad para elaborar una estrategia, había dicho. Me puse el vestido negro que a él le encantaba, el que me hacía sentir poderosa, incluso cuando mi mundo profesional se desmoronaba. Pidió una botella de Krug sin preguntarme qué quería. La primera vez en 8 años que no me preguntaba mi preferencia antes del aperitivo. Mientras otras parejas se cogían de la mano sobre las mesas iluminadas con velas, Damián se lanzó a una presentación sobre la reestructuración de nuestro acuerdo doméstico para una máxima eficiencia. Su jerga empresarial para destruir todo lo que habíamos construido. Somos socios, dijo ahora golpeando el contrato. Socios iguales. Eso es lo que esto asegura. Miré a mi marido, lo miré de verdad. Su pelo perfectamente peinado, su traje de Tom Ford a pesar de ser sábado, su expresión de leve impaciencia, como si yo fuera una clienta difícil que se negaba a entrar en razón. ¿Cuándo se había convertido en esta persona? ¿O siempre lo había sido y yo estaba demasiado enamorada para darme cuenta? ¿Sabes? Me especialicé en contabilidad forense en inversiones ibéricas, dije en voz baja. Algo parpadeó en su rostro, preocupación, miedo, pero se recuperó rápidamente. ¿Qué tiene que ver eso con nada? Solo recordaba mi conjunto de habilidades, dije, cogiendo la pluma. Su pluma. Mi regalo para él, cuando aún nos hacíamos regalos que significaban algo más allá de su precio. Ya que estoy a punto de ser autosuficiente. Firmé el contrato con una floritura que le habría enorgullecido si hubiera estado prestando atención a algo más que a su victoria. Livia López. En perfecta cursiva. La última vez que firmaría ese apellido. Ahí tienes, dije, devolviéndoselo sobre el mármol. Mármol que habíamos elegido juntos en San Sebastián durante nuestra luna de miel, embriagados de amor y posibilidades. Socios iguales. Damián sonrió, satisfecho, volviendo ya a su móvil. No se dio cuenta de que yo estaba fotografiando cada página con el mío. No se dio cuenta de que estaba catalogando mentalmente cada activo, cada cuenta, cada transacción financiera cuidadosamente oculta que yo había fingido no conocer. Definitivamente no se dio cuenta de que le enviaba un mensaje a mi hermana Isa. Tenías razón. Está pasando. Porque mientras Damián pensaba que estaba reestructurando nuestro matrimonio, lo que en realidad había hecho era declarar la guerra, y acababa de entregarme el plan maestro para ganarla. El mensaje de Isa llegó de inmediato. Por fin muestra su verdadera cara. Documéntalo todo. Mi hermana nunca se había fiado de Damián. No desde el día en que lo conoció en nuestra fiesta de compromiso, cuando él corrigió su pronunciación de Moet Chandon delante de todos. Guardé el móvil y me fui a la cama, pero no pude dormir. Mi mente no dejaba de reproducir la firma, el contrato, el cálculo frío en los ojos de Damián. A las 5 de la mañana me di por vencida y salí de la cama. El lado de Damián ya estaba vacío, las sábanas apenas deshechas. A través de la puerta cerrada de su despacho, podía oír su voz, suave y segura, hablando con Singapur sobre márgenes de beneficio y volatilidad del mercado. Sábado por la mañana, y ya llevaba 3 horas trabajando. Fui a la cocina. Necesitaba cafeína para procesar en qué se había convertido mi vida. El portátil de Damián estaba abierto en la encimera. Debía de haber estado trabajando allí antes de su llamada. La pantalla seguía encendida, y no estoy orgullosa de lo que hice a continuación, pero tampoco me avergüenzo. La hoja de cálculo se titulaba Reorganización Doméstica Post-DL. Mi despido reducido a iniciales. Despido Livia. Como si fuera una partida en sus informes trimestrales. Las columnas eran meticulosas. Contribución mensual pre-DL mostraba mi salario, nuestros gastos conjuntos, qué porcentaje había cubierto. Modelo de sostenibilidad post-DL. Calculaba exactamente qué carga financiera me había convertido. Incluso había creado proyecciones para diferentes escenarios. Si encontraba trabajo en 3 meses, 6 meses, 1 año. La última columna me revolvió el estómago. Plazo óptimo de resolución. Estaba calculando cuánto tiempo pasaría antes de que pudiera justificar dejarme. Tomé fotos de cada hoja de trabajo, cada cálculo, cada fría evaluación de mi valor. Entonces me di cuenta de otra pestaña, MGM, Asesores. Transferencias mensuales de 3.000 euros que se remontaban a 6 meses. Marina García Morales, su asistente ejecutiva de 28 años, la mujer que le enviaba mensajes sobre presentaciones urgentes a las 11 de la noche. La conferencia telefónica seguía sonando a través de la puerta. Damián se rió de algo, esa risa ensayada que usaba con los clientes. Cerré su portátil y me puse a trabajar. Para cuando se fue a jugar al golf a las 9, su tradición de los sábados por la mañana con Marcos Fernández y otros 2 amigos de ESADE, yo había transformado nuestro comedor en un centro de mando. La papelería Carlin había abierto a las 8, y yo había sido su primera clienta,
cargando con fundas para plastificar, carpetas de colores y suficientes suministros para competir con un bufete de abogados. «Me voy al club», había dicho Damián, cogiendo su bolsa de palos. Se detuvo en la puerta, observándome organizar mis materiales. «¿Qué es toda esta organización?» «Siendo autosuficiente», respondí sin levantar la vista. Se rió, de verdad se rió, y se fue. En el momento en que su Tesla salió del garaje, me puse seria. 8 años de matrimonio significaban 8 años de documentos financieros, declaraciones de la renta, extractos de inversión, facturas de tarjetas de crédito. Damián se creía muy listo con sus activos ocultos, pero la contabilidad forense había sido mi especialidad. Encontrar dinero era a lo que me dedicaba. Creé mi propia obra maestra, un documento de 47 páginas, titulado Marco de utilización de activos matrimoniales. Si Damián quería dirigir nuestro matrimonio como una empresa, le daría el tratamiento corporativo completo. Sección 1. Análisis histórico del trabajo. Cada cena que había organizado para sus clientes. Cada fin de semana que había pasado encantando a inversores en tediosos torneos de golf. Cada nota de agradecimiento que había escrito. Cada regalo que había elegido para sus socios comerciales. Cada hora que había dedicado a hacerle parecer un ser humano funcional en lugar del vacío emocional que realmente era. Sección 2. Contribuciones de propiedad intelectual. Las estrategias de inversión que le sugerí y que él presentó como propias. Los contactos de mi red de inversiones ibéricas que se convirtieron en sus clientes. Las ideas sobre el mercado que compartí durante el desayuno y que misteriosamente aparecieron en sus presentaciones. Sección 3. Análisis del coste de oportunidad. Los ascensos que rechacé para adaptarme a su carrera. Los eventos de networking a los que falté para recibir a su madre. El desarrollo profesional que sacrifiqué para mantener su ilusión de perfección doméstica. Para cuando el Tesla de Damián regresó al garaje a la 1, lo había encuadernado todo en un portafolio de cuero que parecía más caro de lo que era. Le oí entrar, el sonido de sus zapatos de golf sobre el mármol, el frigorífico abriéndose. «Livia», llamó. «¿Por qué hay un candado en tu estante del frigorífico?» No respondí. Que se lo preguntara. Me encontró en el comedor, todavía con su ropa de golf. Esos ridículos pantalones de cuadros que sus amigos de ESADE le convencieron de que le quedaban bien. Su cara estaba sonrojada por el sol y probablemente por unas cuantas cervezas en el hoyo 19. «¿Qué es todo esto?», dijo, señalando mi sala de guerra. «Tu copia», dije, deslizando el portafolio de cuero sobre la mesa con la misma precisión que él había usado esa mañana. «De nuestro acuerdo actualizado». Sonrió con suficiencia, esa expresión condescendiente que una vez encontré encantadora. «Livia, vamos». Página 12. Le interrumpí. Empieza por la sección 3.2. Todavía sonriendo, abrió el documento. Vi su cara cambiar mientras leía. Compensación retroactiva por contribuciones laborales no reconocidas. 2016 hasta 2024. Esto es, empezó. Exhaustivo. Lo completé. Sigue leyendo. Su sonrisa murió por completo al ver el total. 347. 0 euros en trabajo no compensado. Calculado a tarifas de mercado para servicios comparables. Asistente ejecutiva, organizadora de eventos, coordinadora social, consultora de inversiones. «No puedes hablar en serio», dijo. Página 36. Casos de jurisprudencia para compensación retroactiva en disoluciones de sociedades mercantiles. Su teléfono sonó. Marcos Fernández, llamando para darle las gracias por haber pagado las bebidas. La mano de Damián tembló ligeramente al responder. Le oí decir: «Marcos, necesito que veas algo. Una opinión legal. ¿Puedo ponerte en altavoz?» La voz de Marcos llenó la habitación, todavía jovial por las bebidas matutinas. «Claro, amigo. ¿Qué pasa?» «Livia ha creado una especie de documento sobre nuestro acuerdo doméstico». «Envíamelo», dijo Marcos, su voz cambiando a un tono profesional. Vi a Damián fotografiar las páginas, su mandíbula apretándose con cada imagen. Esperamos en silencio a que Marcos las revisara. El único sonido era el tic-tac del reloj de pie que la madre de Damián nos había regalado para la boda. Finalmente Marcos habló y ya no se reía. «Damián, ¿esto es real? Firmó mi acuerdo esta mañana, así que creó esto». «No, quiero decir, ¿son reales estas cifras? ¿Realmente se encargó de todo esto?» El silencio de Damián fue respuesta suficiente. Marcos silbó. «Legalmente. Te tiene cogido por los huevos, amigo. Querías un acuerdo de negocios, te ha dado uno. Y sinceramente, basándome en lo que estoy viendo, está infravalorando sus contribuciones». «Se supone que eres mi amigo», espetó Damián. «Soy tu amigo, por eso te digo la verdad.
O rompéis los dos acuerdos y volvéis a estar casados, o prepárate para firmar un cheque muy, muy grande. Damián colgó sin despedirse. Nos quedamos allí, uno frente al otro, en la mesa donde una vez compartimos cenas románticas, donde planeamos nuestro futuro, donde esa mañana él había desmantelado nuestro matrimonio con un simple trazo de pluma. Esto es chantaje, dijo finalmente. Estos son matemáticas, repliqué, haciéndome eco de sus palabras de esa mañana. Tu idea, simplemente implementada correctamente. Damián se quedó allí un momento más, su mano agarrando el portafolio con tanta fuerza que el cuero crujió. Luego se dio la vuelta y se fue, dejando mi documento sobre la mesa como una prueba en la escena de un crimen. Oí la puerta de su despacho cerrarse de un portazo, el cerrojo echándose. Esa noche apenas dormí. No por culpa, ya había superado eso, sino porque estaba planeando. Damián se creía el estratega, el jugador de ajedrez, el que veía 3 movimientos por delante. No se daba cuenta de que yo le había estado observando jugar durante 8 años, aprendiendo cada gambito, cada tic, cada debilidad. A las 3 de la mañana, me deslicé al salón con mi portátil. Nuestro sistema de domótica era el orgullo de Damián. Una inversión de 50.000 euros en automatización total. El futuro de la vida lo había llamado pasando semanas programando rutinas y zonas. Ahora sería el campo de batalla. La aplicación de control maestro seguía conectada en mi teléfono. Damián nunca pensó en revocar mi acceso de administradora. ¿Por qué lo haría? Nunca antes había mostrado interés en sus juguetes tecnológicos. Me llevó 3 horas y varios tutoriales de YouTube, pero al amanecer lo había reprogramado todo. Nacieron la zona Livia y la zona Damián. Mis zonas funcionaban con nuevas contraseñas, cerraduras biométricas que solo reconocían mi cara y mis huellas dactilares. Sus zonas mantenían su acceso original, pero con algunas restricciones creativas que había incorporado. La belleza estaba en las áreas superpuestas. Los espacios que supuestamente compartíamos por igual. Esos requerirían nuestras 2 autorizaciones para funcionar. Estaba de vuelta en la cama, fingiendo dormir, cuando la alarma de Damián sonó a las 6 de la mañana. Le oí caminar hacia el baño, bostezando, luego silencio, luego una maldición en voz baja. La ducha no funcionaba. «Livia», gritó. «Algo le pasa a la ducha». Me estiré perezosamente. «La mía funciona bien. Prueba a reiniciar tu código de acceso. Más maldiciones». El sonido de él golpeando el panel de control. Finalmente, la ducha arrancó, pero solo con agua fría. Había restringido su acceso al calentador de agua al modo económico entre las 6 y las 7 de la mañana. Eficiencia energética, después de todo. Para cuando llegó a la cocina todavía temblando, yo ya estaba allí con mi café, leyendo las noticias en mi tableta. «La cafetera no se conecta», dijo, mirando la máquina como si lo hubiera traicionado. «Ahora está en mi zona», le expliqué. «¿Te gustaría comprar una taza? Ofrezco una tarifa especial. Solo 8 euros por un café premium». Su cara se puso roja. «Esto es ridículo. Este es el acuerdo 50/50 que querías. División equitativa de los bienes». Tomé un largo y satisfecho sorbo de mi café. «Tu cafetera está en tu despacho». Entró furioso en su despacho, y oí la barata cafetera de filtro que le había comprado gorgotear. 20 euros en el Corte Inglés. Parecía apropiado. El sábado llegó con la visita de Isa. Mi hermana había conducido desde León en su Seat Ibiza de 10 años, aparcándolo junto al Tesla de Damián en nuestro garaje. El contraste era perfecto. Toda nuestra situación resumida en 2 vehículos. Joder, Isa se detuvo a media palabra al entrar en nuestro ático. El salón estaba bañado en 2 esquemas de iluminación distintos. Mi lado brillaba con tonos cálidos de ámbar de las bombillas inteligentes. El lado de Damián estaba iluminado con un frío azul corporativo. Una línea clara dividía el espacio donde nuestras zonas se encontraban. «Livia, ¿qué has hecho?» «Implementar la visión de Damián», dije abrazándola. «Ven, déjame enseñarte mi lado». Isa me siguió por el apartamento, su sensibilidad de sueldo de profesora visiblemente ofendida por cada superficie. Cuando llegamos a la cocina, vio las cerraduras digitales en las secciones del frigorífico. «¿Estás de broma?», dijo. Se comió mi comida preparada a las 2 de la madrugada del miércoles. 60 euros en ingredientes ecológicos, desaparecidos. Le enseñé las imágenes de seguridad en mi móvil. Damián en calzoncillos, iluminado por la luz del frigorífico, comiéndose mis recipientes cuidadosamente racionados. «Esto no es sano», susurró Isa. Pero entonces le mostré mis extractos bancarios. La cuenta conjunta que Damián había vaciado para proteger los activos. Mi finiquito, que misteriosamente había tenido que cubrir gastos domésticos inesperados. La tarjeta de crédito que había cancelado sin previo aviso.
Oh, cariño, dijo comprendiendo. Está tratando de forzarte a irte. Está tratando de romperme, la corregí. Pero se olvidó de que aprendí del mejor. El domingo por la mañana, decidí documentar el viaje de autosuficiencia de Damián. Había anunciado que iba a hacer la compra. Una primicia en nuestros 8 años de matrimonio. Esperé 10 minutos y luego le seguí. El club del gourmet del Corte Inglés un domingo estaba abarrotado. La tapadera perfecta. Mantuve la distancia, con el móvil grabando discretamente mientras Damián deambulaba por la sección de frutería como un turista perdido en un país extranjero. Se quedó parado frente al expositor de cerezas durante 5 minutos enteros, sosteniendo una pequeña caja que marcaba 27 euros. Perdone, le preguntó a un empleado adolescente que reponía manzanas. ¿Es este el precio normal de las cerezas? El chico miró la caja, luego a Damián con sus zapatillas de 1000 euros. Son ecológicas, señor, e importadas. Pero oyan. Podría probar las cerezas normales, sugirió el empleado. Están a 8 euros. Damián puso la caja cara en su carrito de todos modos. La imagen por encima de la economía. Incluso ahora, la carnicería fue peor. Pidió 4 kilos de carne de Wagyu, sin entender que el precio era por kilo, no el total. Las cejas del carnicero se arquearon, pero la envolvió de todos modos. Damián añadió sal de trufa, 45 euros, vinagre balsámico envejecido, 62 euros, y algo llamado granos ancestrales, 30 euros, que garantizo que no podría definir. Su total ascendió a 438, 607, para una persona para una semana. Yo ya estaba en casa cuando regresó, luchando con sus bolsas. ¿Necesitas ayuda? Le ofrecí dulcemente. Puedo solo, gruñó, arrastrando las compras de lujo a su lado de la cocina. Todo fue a sus áreas designadas, incluida la sección del congelador que había marcado con cinta adhesiva digital. El lunes por la mañana fue maravilloso. Damián tenía una reunión desayuno a las 8 con inversores japoneses, crucial para la expansión de su fondo. Se despertó a las 6, se duchó aún con agua fría, y fue a prepararse el desayuno. Lo observé desde la cámara de mi portátil mientras abría su sección del frigorífico. El Wagyu estaba allí, crudo y caro. Los granos ancestrales seguían sin abrir. La sal de trufa parecía decorativa en su estante. Probó todas las combinaciones de contraseñas en mi sección cerrada, donde esperaban mis sándwiches de desayuno preparados. Livia 1234, aniversario 2016, incluso un te quiero que me hizo reír amargamente. Finalmente, a las 7:47, hizo un pedido a domicilio, 85 euros por huevos, tostadas y café, entregado a las 8:23. Sus inversores ya llevaban 23 minutos esperando. Esa noche le encontré comiendo cereales para cenar. El Wagyu se había estropeado. No sabía que necesitaba usarse en los 2 días siguientes a la compra. 400 euros en la compra, le dije. ¿Y estás comiendo cornflakes? Me miró, y por un momento vi algo resquebrajarse en su fachada. No lo suficiente como para importar, pero sí lo suficiente como para saber que la guerra estaba funcionando. Dejó la cuchara, los cereales ablandándose en la leche. Por un segundo, ninguno de los dos habló. Luego se levantó de la mesa y se fue a su despacho sin decir palabra, dejando el tazón allí mismo en la encimera. Técnicamente, en su lado de la encimera, pero aún así, las viejas costumbres son difíciles de erradicar. Limpié su desastre de todos modos, porque ver platos sucios me molestaba más que demostrar un punto. Fue entonces cuando vi el extracto de su tarjeta de crédito en la encimera, parcialmente oculto bajo su expansión abandonado. Había estado revisando gastos, probablemente tratando de averiguar a dónde se iba todo su dinero ahora que compraba miel de 40 euros y sal de trufa que no sabía pronunciar. Una línea me llamó la atención. MGM Asesores, 3.000 euros. El mismo cargo aparecía cada mes, desde hacía 6 meses. 3.000 euros mensuales a una consultora de la que nunca había oído hablar, mientras me decía que teníamos que apretarnos el cinturón debido a la volatilidad del mercado. Fotografié el extracto y fui a mi portátil. La dirección de MGM Asesores no era un complejo de oficinas. Era The Meridian, un edificio de apartamentos de lujo en el centro donde los estudios empezaban en 4.000 euros al mes. Mis instintos de contabilidad forense se activaron con fuerza. Esto ya no era por venganza, era por la verdad. Busqué en el registro mercantil, registros de empresas, declaraciones de impuestos. MGM, Asesores SL, había sido registrada hacía 7 meses. La socia administradora, Marina García Morales. Marina, su asistente ejecutiva. 28 años, MBA por Harvard, piernas kilométricas
y la costumbre de enviar mensajes a Damián sobre asuntos urgentes a horas inapropiadas. Investigué más a fondo. La SL tenía una web. Si es que se podía llamar web a 3 entradas de blog sobre manifestar tu mejor vida a través del pensamiento estratégico. La última entrada era de hacía 4 meses. Vaya consultora. Fue entonces cuando todo encajó. Las noches tardías en la oficina, las reuniones de emergencia de fin de semana, la forma en que de repente se había vuelto protector con su móvil, manteniéndolo boca abajo durante la cena, llevándoselo al baño durante las duchas. Estaba creando una nueva hoja de cálculo. Actividad financiera sospechosa. Cuando el universo decidió hacerme un regalo. Era martes por la noche, 23:47 según el reloj de mi portátil. Damián estaba en la ducha, su teléfono cargando en su mesilla de noche. El agua corría a toda presión. Había descubierto cómo anular mis restricciones de agua caliente duchándose de noche. Su teléfono se iluminó. Una notificación de mensaje. No debería haber mirado, pero, por otro lado, él no debería haber estado financiando el apartamento de su asistente mientras me hacía documentar cada céntimo que gastaba en la compra. ¡Qué ganas de verte mañana, cariño! De Marina García Morales. El agua seguía corriendo. Cogí mi móvil y fotografié su pantalla, asegurándome de que la marca de tiempo fuera visible. Luego abrí mi carpeta de pruebas. Sí, ahora tenía una y la archivé bajo Prueba A. Malversación de activos emocionales. La ducha se detuvo. Rápidamente volví a mi lado de la cama, fingiendo leer en mi Kindle. Damián salió con su albornoz de algodón turco, el que le compré por Navidad del año pasado, cuando todavía creía que teníamos un matrimonio que valía la pena salvar. ¿Quién escribía?, pregunté casualmente. Miró su teléfono y vi su cara cambiar. Solo un destello de pánico antes de que la máscara volviera a su sitio. Cosa de trabajo. Los mercados de Singapur. Los mercados de Singapur a medianoche, enviando emojis de corazones. ¿Día ajetreado mañana?, pregunté pasando una página que no había leído. Lo de siempre. Algunas reuniones. Se metió en la cama, con cuidado de mantenerse en su lado de la línea invisible que habíamos trazado en medio. ¿Por qué? Por curiosidad. Se durmió en minutos, roncando suavemente. Yo me quedé allí, en la oscuridad, planeando mis siguientes movimientos. Marina quería verle mañana. Bien. Quizás yo también haría algunas visitas. El miércoles por la mañana, Damián se fue temprano, mascullando algo sobre un desayuno con clientes. Esperé a que su Tesla desapareciera en el tráfico y luego le pedí un favor a Janet, mi antigua colega de inversiones ibéricas, que ahora trabajaba en el mismo edificio que la firma de Damián. Necesito que me prestes tu pase de visitante, le dije. Livia, ¿qué estás planeando? Investigación. Suspiró. Cafetería del segundo piso, en 20 minutos. El vestíbulo del edificio era todo mármol y cristal, intentando con tanto ahínco gritar «éxito», que resultaba desesperado. Janet me encontró en la cafetería, deslizando su pase sobre la mesa. La planta 15 es la de la firma de Damián, dijo, pero no ha sacado esto de mí. ¿Sacar qué? Sonreí guardando el pase. No fui a la planta 15. Fui al aparcamiento y esperé. El Tesla de Damián tenía una plaza reservada, 47, justo al lado de la 48, que pertenecía a un familiar BMW blanco con matrícula personalizada. 28 miligramo 28. Sutil. A las 12:15, salieron juntos del ascensor. La mano de Damián en la parte baja de su espalda, guiándola hacia su coche, ese tipo de intimidad casual que viene con la práctica. Se reían de algo, la cabeza de ella echada hacia atrás, el rostro de él más animado de lo que yo lo había visto en meses. Tomé fotos. Luego les seguí. Fueron a Saddle, un restaurante tan exclusivo que ni siquiera tenía letrero, el tipo de lugar al que Damián solía llevar a los clientes que intentaba impresionar. Ahora, al parecer, era donde llevaba a su asistente a las reuniones. Estaba sentada en mi coche revisando las fotos cuando alguien golpeó mi ventanilla. Casi salté del susto. Victoria de Mendoza estaba allí, con su traje de Carolina Herrera y perlas, con un aspecto que combinaba dinero viejo y juicio nuevo. La madre de Damián. Mi suegra. La mujer que nunca me había aprobado del todo, pero que había sido demasiado educada para decirlo directamente. Bajé la ventanilla. ¿Siguiendo a mi hijo?, preguntó, pero no había acusación en su voz. Solo curiosidad. Victoria, ¿puedo explicarlo? No es necesario. Abrió la puerta del copiloto y se deslizó dentro, trayendo consigo una nube de Chanel número 5. Yo misma estaba en Saddle. Almuerzo de la fundación de la biblioteca. Imagina mi sorpresa al ver a Damián con su asistente. Nos sentamos en silencio por un momento. Sé lo de Marina, querida, dijo Victoria finalmente. Lo sé desde hace meses.
Se me encogió el estómago. ¿Por qué no me lo dijiste? Se giró para mirarme directamente. Porque el padre de Damián tuvo su propia marina una vez. Se llamaba Jennifer. 26 años, coordinadora de marketing. Creía que estaba enamorada. La sonrisa de Victoria era afilada como el invierno. Yo lo manejé de forma diferente a como lo estás manejando tú. ¿Qué hiciste? Me quedé callada. Jugué a ser la esposa perfecta. Le dejé divertirse. Se ajustó el collar de perlas. Entonces Jennifer se quedó embarazada. Guillermo le pagó para que desapareciera, pero el daño estaba hecho. La junta directiva se enteró. Su reputación nunca se recuperó. Lo siento, Victoria. No lo sientas. Al final lo conseguí todo. Las casas, las inversiones, las acciones de la empresa. Me estudió con nuevo interés, pero tu manera, toda esta documentación, los contratos, la guerra digital de la que Isa me habló. ¿Isa habló contigo? Llamó ayer, preocupada por ti, pero le dije que no lo estuviera. Victoria sonrió, y por primera vez desde que la conocía, la sonrisa llegó a sus ojos. Tu manera podría ser más efectiva, ciertamente, más interesante. Abrió su bolso y sacó una memoria USB. ¿Qué es esto? Grabaciones de seguridad del edificio Mendoza. 6 meses. Es increíble la frecuencia con la que Marina tenía que trabajar hasta tarde. Y la frecuencia con la que Damián tenía que supervisarla. Me la puso en la mano. Llámalo un regalo de bodas. Con 8 años de retraso. Me quedé mirando la memoria USB en mi mano. Este pequeño trozo de plástico que se sentía más pesado de lo que nunca se sintió mi anillo de bodas. Victoria seguía observándome. Su expresión indescifrable detrás de ese maquillaje perfectamente aplicado que probablemente costaba más que la letra del coche de la mayoría de la gente. ¿Por qué me estás ayudando? Pregunté. Porque, dijo, consultando su reloj Cartier, Damián está cometiendo los mismos errores que su padre, pero con menos estilo e incluso menos discreción. Al menos Guillermo tuvo el buen gusto de ser sutil. Abrió su puerta, luego se detuvo. Vendré a tomar el té mañana. Ten preparado Earl Grey. Me dejó sentada allí, sosteniendo pruebas que ni siquiera había pedido, de una mujer que había pasado 8 años haciéndome sentir como una intrusa en la vida de su hijo. El jueves por la tarde, Victoria llegó puntualmente a las 2, con un traje de Carolina Herrera diferente, pero con la misma expresión de leve decepción que había perfeccionado durante décadas de juntas benéficas y clubes de campo. Damián estaba en la oficina, o donde quiera que pasara realmente sus tardes ahora. ¿Earl Grey? Pregunté ya sabiendo la respuesta. Por favor. Fui a la cocina y volví con mi lista de precios plastificada, la que había creado después de la declaración 50/50 de Damián. Serán 12 euros. Incluye preparación, servicio y limpieza. Las cejas perfectamente arqueadas de Victoria se levantaron ligeramente. Abrió su cartera de Hermès, no la de diario, sino la pieza para ocasiones especiales que probablemente costaba más que mi coche, y contó exactamente 12 euros en billetes pequeños. Sus dedos cuidados temblaban ligeramente, no de ira, como esperaba, sino con lo que parecía una risa contenida. 12 euros, dijo, colocando los billetes en la mesa de centro. Por un té. La política de Damián. Solo sigo las reglas que él estableció. Efectivamente. Mantuvo el contacto visual con una intensidad que podría congelar el champán. Prepara el té, querida. Tenemos que hablar. Cuando volví con el Earl Grey, correctamente infusionado, taza de porcelana, toda la ceremonia que ella me había enseñado, Victoria había extendido documentos sobre mi mesa de centro. Documentos viejos, amarillentos por los bordes, algunos escritos a mano con pluma estilográfica. 1987, dijo, levantando un extracto de tarjeta de crédito. Guillermo comenzó su propia reestructuración de nuestro matrimonio. Dijo que me había vuelto demasiado dependiente, demasiado cómoda. ¿Te suena familiar? Me senté con cuidado de no desordenar los papeles. El extracto mostraba cargos en hoteles, restaurantes, joyerías, ninguno de ellos para Victoria. Jennifer, continuó Victoria, tenía 26 años, coordinadora de marketing en su empresa. Rubia, ambiciosa, pensaba que era especial. Sorbió su té de 12 euros. Siempre piensan que son especiales. ¿Cómo te enteraste? Primero los extractos de la tarjeta de crédito. Luego, un detective privado. Esto fue antes de los teléfonos móviles, querida. Seguir a la gente requería habilidad de verdad. Sacó una carpeta de Manila, gruesa de fotografías e informes. Me costó 5 euros, pero valió cada céntimo. Las fotos eran granuladas, pero lo suficientemente claras. Guillermo Mendoza, con el mismo aspecto que una versión mayor de Damián, con una joven que podría haber sido la hermana mayor de Marina. ¿Qué hiciste?
Pregunté. Nada al principio. Le dejé pensar que era listo. Le dejé cometer errores. Y los cometió. Tantos errores. Sonrió, una sonrisa afilada como la luz de la luna en invierno. Entonces empecé a mover dinero. ¿Mover dinero? Guillermo pensaba que controlaba nuestras finanzas. Él era el hombre de negocios, después de todo. Pero yo había estado gestionando el patrimonio de mi padre desde los 21 años. Sabía más sobre cuentas en paraísos fiscales y protección de activos de lo que Guillermo se molestó en aprender. Sacó otro documento. Para cuando pidió el divorcio, ya había movido el 70% de nuestros activos líquidos a fideicomisos de los que él no tenía conocimiento. Eso es brillante. Vengativo. Necesario. Se encogió de hombros Victoria. Era supervivencia. Pero tú estás haciendo algo diferente. Algo más inteligente. Sacó un grueso documento legal, con páginas marcadas con pestañas de colores. Esta es la plantilla del acuerdo prenupcial de Guillermo, la que Damián usó para el vuestro, con modificaciones. Tomé el documento, hojeando el lenguaje familiar hasta que ella señaló una sección específica. Sección 17b. Engaño financiero que afecta a los bienes gananciales. Guillermo insistió en esto. Pensó que lo protegería si yo alguna vez ocultaba dinero. Su risa fue amarga. En cambio, se convirtió en su ruina. Jennifer se quedó embarazada. Él le pagó para que desapareciera. Ese pago constituyó un engaño financiero que afecta a los bienes gananciales. Y Damián mantuvo esta cláusula. La modificó, la amplió, la hizo aún más completa. Victoria pasó a la página marcada. Cualquier transacción financiera no revelada superior a 5.000 euros que afecte a los bienes o la estabilidad matrimonial puede desencadenar la renuncia inmediata a las reclamaciones. 30.000 euros a Marina en 6 meses. Todo documentado. Victoria, esta es tu munición. Úsala sabiamente. Se levantó, recogiendo documentos específicos mientras dejaba otros. Quédate con estos. Los originales están en mi caja de seguridad si los necesitas para el juicio. Se detuvo en la puerta. ¿Por qué estás haciendo esto realmente? Porque pasé 30 años fingiendo que mi matrimonio era perfecto mientras Guillermo me humillaba con mujeres más jóvenes. Tú no estás fingiendo. Estás luchando. Y, francamente, sonrió de nuevo, esa afilada sonrisa invernal. Ya era hora de que alguien en esta familia luchara como es debido. Después de que se fue, fui al gimnasio de casa de Damián. Su espacio sagrado donde fingía hacer ejercicio mientras en realidad atendía conferencias telefónicas. Las palabras de Victoria resonaban. Revisa en todas partes. Su bolsa de gimnasio estaba en una esquina, la cara de cuero que le regalé el último cumpleaños. La vacié metódicamente. Proteína en polvo, auriculares, ropa de repuesto, y allí, metida en un bolsillo interior, una pequeña grabadora digital. Me temblaban las manos al reproducirla. La voz de Damián, clara y segura. Ha estado inestable desde el despido, llorando constantemente, sin dormir, haciendo estas extrañas acusaciones sobre infidelidades. Luego Marina. Tenemos que tener cuidado. Si se entera de los pagos, no lo hará. Está demasiado emocional para pensar con claridad. Depresión clásica. Mi abogado dice que si podemos documentar inestabilidad mental, el acuerdo prenupcial se vuelve irrelevante. ¿Cuánto tiempo falta para que puedas presentar la demanda? Unas semanas más. Deja que siga jugando con sus hojas de cálculo y sus cerraduras. Cuanto más errática actúe, mejor para nosotros. Marina se rió, un tintineo falso. Pobrecita, realmente no tiene ni idea. Ninguna, convino Damián. Para cuando se dé cuenta, lo tendré todo preparado. Ruptura limpia, un acuerdo mínimo, y por fin podremos dejar de escondernos. La grabación continuaba durante otros 40 minutos. Planes dentro de planes, mentiras dentro de mentiras. Habían estado planeando mi colapso mental mientras yo luchaba por mi matrimonio. Me senté en su banco de pesas, con la grabadora en la mano, sintiendo que algo cambiaba dentro de mí. No me rompía, me endurecía, como el carbón bajo presión convirtiéndose en diamante. Copié los archivos en 3 discos duros diferentes, los subí a la nube y se los envié por correo electrónico a mi abogada, la que había contratado ayer. Patricia Navarro, especializada en divorcios de alto patrimonio y con reputación de destrozar acuerdos prenupciales. Luego volví a colocar la grabadora exactamente donde la había encontrado. Dejaría que Damián pensara que seguía en la ignorancia, todavía jugando con hojas de cálculo mientras él planeaba mi demolición. La grabadora volvió a la bolsa de gimnasio de Damián, entre su proteína en polvo y sus calcetines de repuesto. Mis manos estaban firmes ahora, mi mente clara. Esto ya no era por venganza. Era por supervivencia. Esa noche, llamé a Patricia Navarro desde mi coche,
aparcado fuera de un Starbucks donde el Wi-Fi era gratis, y Damián no podía monitorizar mis llamadas. Necesito verte mañana, le dije. ¿Puedes recomendarme un contable forense? Trabajo con alguien, respondió Patricia, su voz profesional pero cálida. Keiko Tanaka. Es cara, pero lo encuentra todo. ¿Cómo de cara? 5.000 euros de provisión de fondos cada una. 10.000 euros. Todo mi finiquito, menos lo que ya había gastado en la compra y la gasolina. Damián pensaba que lo estaba usando para la terapia que me había estado sugiriendo. Pareces estresada, Livia. Quizás deberías hablar con alguien sobre tus problemas de adaptación. Contrátalas a las 2, dije. Mañana si es posible. El bufete de Vives y Asociados ocupaba una suite en la esquina de un edificio que gritaba dinero viejo y secretos aún más viejos. Raquel Vives en persona me recibió en el vestíbulo. Unos 60 y tantos, pelo plateado en un corte bob de poder, vistiendo un traje que probablemente costaba más que mi hipoteca mensual. Patricia dice que tienes un caso interesante, dijo, guiándome a una sala de conferencias donde Patricia Navarro esperaba con otra mujer. Keiko Tanaka, supuse. Extendí todo sobre la mesa. Los contratos, la memoria USB de Victoria, las grabaciones, los documentos financieros, mis propias hojas de cálculo detalladas rastreando 8 años de trabajo no compensado. Raquel silbó. Realmente firmó este acuerdo 50/50. Fue idea suya. Hizo que su abogado lo redactara. ¿Y estas grabaciones? Las encontré ayer. Ha estado planeando alegar que soy mentalmente inestable. Keiko ya estaba inmersa en los estados financieros, sus dedos volando sobre su calculadora. Estos pagos a MGM Asesores son solo el principio. Mira aquí, señaló una serie de transferencias. Ha estado moviendo dinero durante 2 años. Cuentas en las Caimán, cuentas numeradas en Suiza. No es ilegal, pero definitivamente viola cualquier interpretación razonable de la transparencia financiera en un matrimonio. ¿Puedes rastrearlo todo? Dame una semana, dijo Keiko. Quizás menos. Patricia abrió la web de la firma de Damián en su portátil. Mendoza Capital, la empresa de su padre. Damián es ahora socio principal, dije. Y Marina García Morales figura como consultora estratégica ejecutiva, señaló Patricia. Un título interesante para alguien con 3 entradas de blog sobre manifestación. Raquel se reclinó en su silla, una sonrisa depredadora extendiéndose por su rostro. El acuerdo prenupcial tiene una cláusula de engaño financiero. Sección 17b. Cualquier transacción financiera no revelada superior a 5.000 euros que afecte a los bienes matrimoniales desencadena la renuncia a las reclamaciones. 30.000 euros a Marina hasta ahora, dije. Más lo que Keiko encuentre en esas cuentas en el extranjero. La sonrisa de Raquel se ensanchó. Tu marido acaba de hacernos un regalo. Pasamos 3 horas construyendo la estrategia. Keiko rastrearía cada céntimo. Patricia documentaría el patrón de engaño. Raquel prepararía la demanda que destruiría el plan de salida cuidadosamente construido de Damián. Una cosa más, dijo Raquel cuando terminamos. A partir de ahora, documéntalo todo. Cada conversación, cada transacción, cada vez que respire mal. Y Livia, ten cuidado. Los animales acorralados se vuelven peligrosos. El sábado por la mañana, Damián se fue a Londres. Una conferencia de fin de semana, afirmó, aunque yo había visto el correo de confirmación del hotel en su teléfono. El Ritz-Carlton, 2 habitaciones reservadas. MGM Asesores debía de necesitar una extensa consultoría estratégica. 1 hora después de que su Tesla desapareciera, sonó el timbre. Marina García Morales estaba en mi pasillo, con todo su 1,75 m, vistiendo vaqueros de diseño y una confianza como armadura. Necesito coger unos archivos de trabajo del despacho de Damián, dijo, avanzando como si el lugar fuera suyo. Está en Londres, dije, sin moverme del umbral. Lo sé. Me dio permiso para... No. Parpadeó, claramente no acostumbrada a que le dijeran que no. ¿Perdona? No, no puedes entrar. Si Damián quiere darte archivos, que lo haga él mismo. En la oficina. En horario laboral. Sus labios perfectamente maquillados se tensaron. No lo entiendes. Son documentos importantes para la reunión del lunes. Entonces Damián debería haberse acordado de ellos. Empecé a cerrar la puerta. Ella puso la mano contra ella, forzándola a abrirse. Mira, creo que no entiendes la situación aquí. Saqué mi teléfono ya grabando. Explícamela. Quizás fue mi tono tranquilo, o quizás simplemente era así de confiada, pero Marina se acercó, bajando la voz a un susurro que mi teléfono aún captó perfectamente. Damián me prometió que este lugar sería mío pronto, así que quizás deberías empezar a hacer las maletas ahora,
Ahórrate la vergüenza más tarde. ¿Cómo de pronto?, pregunté, manteniendo la voz firme. ¿Unas semanas? Quizás menos. Depende de lo rápido que su abogado pueda demostrar que no estás en condiciones. Sonrió. Todo dientes y nada de calidez. Los lloros, el comportamiento paranoico con las cerraduras y los contratos, está todo documentado. Inestabilidad mental por la pérdida del trabajo. Un caso clásico. ¿Eso es lo que te dijo Damián? Es lo que todo el mundo puede ver. Dio un paso atrás, satisfecha con su amenaza. Le diré a Damián que volviste a ser poco cooperativa. La dejé llegar al ascensor antes de llamarla. Marina. Se giró, con una ceja arqueada. Revisa tu correo electrónico. Le envié el requerimiento de cese y desistimiento que Raquel había preparado mientras Marina todavía estaba en el ascensor. Notificación legal para que cesara el acoso, dejara de intentar entrar sin autorización a mi residencia y dejara de interferir en mi matrimonio. Con copia al Departamento de Recursos Humanos de la firma de Damián. Con copia a su equipo legal. Mi teléfono vibró de inmediato. Damián, desde Londres. ¿Qué acabas de hacer? No respondí. En su lugar, reenvié los hallazgos preliminares de Keiko a Patricia. Damián había estado facturando a Mendoza Capital los honorarios de consultoría de Marina mientras ella no prestaba ningún servicio real. Las facturas eran falsas, el trabajo inexistente. No lo suficiente para cargos penales, Damián era demasiado listo para eso, pero sí lo suficiente para desencadenar una investigación interna. El domingo por la noche, mientras Damián todavía estaba en Londres, compilé todo en una única carpeta encriptada. Registros financieros que mostraban 2 años de transferencias ocultas. La grabación de él planeando alegar inestabilidad mental. La confesión de Marina sobre quedarse con el piso. Las pruebas de Victoria sobre el patrón. Padre e hijo, el mismo libro de jugadas, con 30 años de diferencia. La investigación había revelado un último detalle que incluso sorprendió a Keiko. Damián había contratado un seguro de vida de 2 millones de euros a mi nombre hacía 6 meses. Estaba desempleada, supuestamente inestable, y valía más muerta que divorciada. Raquel llamó esa noche. Presentamos la demanda mañana, prepárate. Me senté en mi salón dividido, mis luces cálidas brillando contra sus fríos azules, y pensé en la mujer que había sido hacía 8 años, la que había firmado ese acuerdo prenupcial, pensando que nunca importaría porque nuestro amor era real, la que le preparaba el café cada mañana porque cuidarle le parecía amor. Esa mujer se había ido. En su lugar se sentaba alguien más duro, más inteligente e infinitamente más peligroso. Alguien que había aprendido que cuando tu marido trata el matrimonio como una OPA hostil, más vale que estés preparada para luchar como un tiburón financiero. Mi teléfono vibró a las 3 de la madrugada del lunes. El mensaje de Raquel. Demanda presentada. Empieza el juego. No dormí después de eso. En su lugar, me senté en la mesa de mi cocina viendo el amanecer pintar de oro el cielo de Madrid mientras repasaba mis notas para esa noche. La cena trimestral de socios de Mendoza Capital. El único evento donde los cónyuges no solo estaban invitados, sino que se esperaba su asistencia. Damián se había olvidado de quitarme de la lista de invitados. Para cuando Damián entró a trompicones en la cocina a las 7, yo ya estaba vestida, no para la guerra, sino para la victoria. El vestido negro de Valentino que me compré después de mi último ascenso en inversiones ibéricas. El que Damián dijo que me hacía parecer demasiado poderosa para eventos sociales. La cafetera no funciona otra vez, masculló, golpeando su máquina. Prueba a leer el manual, sugerí, aplicándome el pintalabios en el espejo del recibidor. He oído que la autosuficiencia forja el carácter. Me fulminó con la mirada, luego se fijó en el vestido. ¿A dónde vas? Reunión de trabajo. Mentí con fluidez. Una posible oportunidad de consultoría. Gruñó, todavía peleando con la cafetera. Fue entonces cuando sonó el timbre. Ya voy yo, dije. Pero Damián ya estaba en la puerta, probablemente esperando a Marina con sus archivos matutinos. En su lugar, un agente judicial estaba allí, con aspecto aburrido y oficial. Damián Mendoza. Sí, ha sido notificado. El hombre le entregó a Damián un sobre grueso y se fue sin decir una palabra más. Damián lo abrió allí mismo en la puerta, todavía en albornoz, su rostro pasando por la confusión, la incredulidad y, finalmente, la ira. ¿Te divorcias de mí? Levantó los papeles como prueba de mi traición. ¿Querías una disolución de sociedad? Dije, ajustándome los pendientes. Te estoy dando una. Pasó las páginas, su rostro palideciendo con cada sección. 347.000 euros, estás loca.
Eso es solo la compensación retroactiva. Espera a ver las penalizaciones por engaño financiero. Página 47, si tienes curiosidad. Sus manos temblaron de verdad cuando encontró la página que detallaba los pagos a MGM Asesores, las cuentas en el extranjero, el seguro de vida que había contratado a mi nombre. ¿Cómo? La contabilidad forense era mi especialidad, ¿recuerdas? ¿O te olvidaste de toda mi carrera en el momento en que perdí mi trabajo? Su teléfono empezó a sonar, luego a emitir pings, luego a vibrar con la intensidad de un enjambre de abejas furiosas. La noticia ya se estaba extendiendo. Esa noche, llegué al Salón Real del Hotel Palace 20 minutos después de que comenzara el cóctel. La cena trimestral de Mendoza Capital estaba en pleno apogeo. 50 socios y sus cónyuges fingiendo disfrutar de la compañía de los demás mientras calculaban el patrimonio neto de los otros. Encontré a Ricardo Mendoza, el socio director y primo de Damián, de pie cerca de la barra con su esposa. Ricardo había heredado la posición de su padre y el olfato de su abuelo para los escándalos. «Livia», dijo, claramente sorprendido. «No pensábamos que...». «No me lo perdería por nada», dije, sacando un sobre de mi bolso de mano. «De hecho, Ricardo, ¿podríamos hablar en privado?» «Es sobre Damián». Su esposa se excusó de inmediato, el tipo de mujer que sabía cuándo desaparecer. Ricardo me llevó a una esquina, su expresión ya cansada. «Esto es por los papeles del divorcio», dijo. «Esto es por malversación», le corregí, entregándole el sobre. MGM Asesores. 3.000 euros mensuales durante 6 meses. Facturas falsas. Servicios no prestados. La consultora en cuestión es más conocida por otros servicios que le presta a Damián. Ricardo abrió el sobre, su rostro endureciéndose mientras leía el análisis forense de Keiko, las facturas falsas, las pruebas de que Marina nunca había realizado ningún trabajo de consultoría real. «Esto podría destruir la reputación de la firma», dijo en voz baja. «Solo si se hace público», asentí, lo que depende enteramente de cómo lo manejen los socios. Al otro lado de la sala, Damián acababa de llegar con Marina del brazo. Movimiento audaz. Traer a su amante a una cena de socios estando todavía técnicamente casado. Varias esposas se dieron cuenta de inmediato, sus susurros extendiéndose como la pólvora. Ricardo miró los papeles, luego a Damián, luego a mí. «¿Qué pides?» «Nada de la firma. Esto es entre vosotros y vuestro socio. Solo pensé que deberíais saber a dónde iba el dinero de la empresa». Me alejé, dejando a Ricardo sosteniendo la evidencia que desencadenaría una reunión de socios de emergencia en cuestión de horas. Pero primero, tenía una última actuación que ofrecer. Damián me encontró en la mesa de postres, su cara enrojecida por el alcohol y la ira. Marina se quedó atrás, de repente menos segura en una sala llena de esposas que sabían exactamente lo que era. «Lo estás destruyendo todo», siseó. «Lo estoy documentando todo», le corregí, lo suficientemente alto como para que los socios cercanos lo oyeran. «Hay una diferencia. Esta es la firma de mi padre». «Era la firma de tu padre», la voz de Victoria cortó el aire como el hielo. Estaba en la entrada, magnífica de Chanel, flanqueada por un hombre con un traje que gritaba, «asesor legal». «Era la firma de tu padre antes de que deshonrara su memoria con tu aventura chapucera y tu malversación aún más chapucera». La sala se quedó en silencio. Marina se escondió detrás de Damián como si él pudiera protegerla de la presencia ártica de Victoria. «Madre», empezó Damián. «Estoy aquí en mi calidad de fideicomisaria del Fideicomiso Familiar Mendoza», continuó Victoria, su voz llegando a cada rincón del salón, «para informarte de que, con efecto inmediato, quedas destituido de la junta directiva por conducta impropia de un Mendoza. No puedes. Puedo y lo hago». «Ricardo», se dirigió a él. «Creo que tú también tienes un anuncio que hacer». Ricardo se aclaró la garganta. «Los socios se reunirán mañana para discutir la posición de Damián en la firma. Hasta entonces, queda suspendido a la espera de una investigación sobre irregularidades financieras». El teléfono de Damián explotó con notificaciones. Correo tras correo de colegas, clientes, contactos, todos distanciándose de su reputación radiactiva. Se quedó allí, en su traje de diseño, sosteniendo su carrera moribunda en la mano mientras su amante se deslizaba hacia la salida. «Tu padre estaría horrorizado», dijo Victoria, y su voz llevaba una vida de decepción. «No por la aventura, Dios sabe que Guillermo tuvo muchas, sino por lo mal que la ejecutaste». «¿Facturas falsas? ¿En serio? Al menos las amantes de tu padre sabían escribir a máquina». Marina huyó. Literalmente, corrió fuera del salón con sus tacones de diseño, dejando a Damián solo en una sala llena de gente que lo conocía desde la infancia, todos ellos viéndole ahora exactamente como era. Cogí mi bolso de mano y pasé a su lado, deteniéndome solo lo suficiente para susurrar,
Revisa tu correo. El mensaje de mi abogado era simple. Conferencia de conciliación programada para el jueves. Trae tu chequera. El correo electrónico del socio director a todos los socios llegó mientras yo estaba en el ascensor. Reunión de emergencia mañana a las 8. Asistencia obligatoria. Para cuando llegué al vestíbulo, la carrera de Damián en la firma de su padre había terminado. 8 años de matrimonio destruidos por su propia codicia. Una vida de reputación demolida por su propio engaño. Las puertas del ascensor se cerraron sobre mi antigua vida y salí del Hotel Palace a la noche madrileña, sintiendo algo que no había sentido en meses. Libre. Mi teléfono vibraba con mensajes de personas que habían presenciado la demolición pública de Damián, pero no los leí. Mañana traería sus propias batallas. Esa noche, solo quería respirar. La conferencia de conciliación del jueves tuvo lugar en el despacho de un mediador que parecía diseñado para agotar las ganas de luchar de la gente. Paredes beige, en sillas incómodas y una iluminación fluorescente que hacía que todos parecieran enfermos. Damián se sentó frente a mí con su nuevo abogado, un tipo de abogado de oficio sobrecargado que probablemente cobraba por hora lo que Damián solía gastar en un almuerzo. Mi cliente está dispuesto a ofrecer, empezó el abogado. Los términos de mi cliente no son negociables, interrumpió Raquel, deslizando nuestra demanda sobre la mesa. El ático, la mitad de todos los activos, incluidas las cuentas en el extranjero, y 347.000 euros en compensación retroactiva. El abogado de Damián le susurró urgentemente al oído, probablemente explicándole que un juicio público expondría la malversación, la aventura, el seguro de vida, todo. Esto es extorsión, dijo Damián, su voz rota. Había perdido peso, su traje le quedaba holgado. Estos son matemáticas, dije, usando su frase favorita por última vez. Fírmalo o vamos a juicio. Me miró fijamente al otro lado de la mesa y por un momento vi al hombre con el que me había casado. Brillante, seguro de sí mismo, convencido de que el mundo era suyo para conquistarlo. Luego ese hombre se desmoronó y cogió la pluma con mano temblorosa. Su firma era vacilante, nada que ver con los trazos audaces que había usado en nuestro contrato matrimonial. Mientras firmaba la renuncia al ático, a los activos, a la vida que había construido con el dinero de su padre y mi trabajo invisible, no sentí nada. Ni triunfo ni tristeza, solo un hueco reconocimiento de que 8 años se habían reducido a esto. Firmas en un papel, tal como habían comenzado. Pasaron 3 meses en un torbellino de cajas y papeleo. Me quedé con el ático, pero lo redecoré, eliminando todo rastro del frío minimalismo de Damián. Isa me ayudó, trayendo calidez con muebles de segunda mano que tenían carácter real, plantas que hacían que el espacio se sintiera vivo, obras de artistas locales en lugar de piezas de inversión. Una mañana, Isa me envió una captura de pantalla del Instagram de Marina. Estaba tomando café en una taza que decía: la ex esposa más maja del mundo. Un regalo de Isa por la inauguración. Cuando leí la publicación de Marina, tener citas en Madrid es imposible. Este tío me pasó factura por la mitad de nuestra cena. Calculó el IVA y la propina hasta el último céntimo, y luego me cobró su gasolina por venir a buscarme. ¿Por qué los tíos son tan ratas? Pesadilla de citas, hombres de Madrid. Dividir la cuenta no es romántico. Me reí hasta que me dolieron los costados. Luego guardé la captura en mi carpeta de karma. Marina había encontrado a su igual, alguien que trataba las relaciones como transacciones. Los comentarios eran aún mejores, llenos de mujeres compartiendo historias similares, sin captar la ironía en absoluto. Esa captura de pantalla se convirtió en la inspiración para mi siguiente capítulo. Había estado sobreviviendo con el dinero del acuerdo, pero sobrevivir ya no era suficiente. Quería construir algo. Equidad Real se lanzó 6 semanas después. No un bufete de abogados, sino un servicio de consultoría para ayudar a las mujeres a reconocer y documentar el abuso financiero en sus matrimonios. Mi web se puso en marcha un martes. Para el jueves, tenía 17 consultas. Mi primera clienta real llegó a través de Victoria, de todas las personas. La senadora Catalina Vargas, cuyo marido controlaba cada céntimo mientras ella dirigía sus campañas, criaba a sus hijos y sonreía para sus fotos. Se sentó en mi despacho en casa, el antiguo gimnasio de Damián, llorando mientras me mostraba 20 años de manipulación financiera. Dice que es por temas de impuestos, explicó. Pero no puedo ni comprar comida sin su aprobación. Déjame enseñarte algo, dije, sacando mi propia documentación. Este fue mi matrimonio. Así es como lo demostré. Así es como construirás tu caso. Catalina se convirtió en mi historia de éxito. En 4 meses tenía sus propias cuentas, sus propias tarjetas de crédito y un acuerdo postnupcial que haría que el acuerdo prenupcial de Damián pareciera un contrato de guardería. El boca a boca se extendió por la red de contactos del Club de Campo de Victoria,
más rápido que un cotilleo en un almuerzo benéfico. 6 meses después del divorcio, Victoria me invitó a su gala benéfica anual, la recaudación de fondos de la Fundación Mendoza para la educación financiera de las mujeres. Irónico, considerando el historial de los hombres Mendoza con el engaño financiero. Me vestí de rojo, un rojo audaz y sin remordimientos, y llegué sola. El salón de baile estaba lleno de caras conocidas, gente que había visto mi matrimonio implosionar, que había susurrado sobre el escándalo, que había tomado partido. «Livia», gritó Victoria, y por primera vez, su voz contenía una calidez genuina. «Ven, quiero presentarte a alguien». Me presentó a 3 mujeres, todas pasando por situaciones similares, todas necesitando ayuda. Para cuando se sirvió la cena, tenía 5 nuevas clientas. Fue entonces cuando le vi. Damián, de pie junto a la barra, con el aspecto de un fantasma de su antiguo yo. Más delgado, más viejo, con un traje que había visto días mejores. Ahora trabajaba en un pequeño bufete que llevaba casos de lesiones personales. Marina no estaba por ninguna parte. Se acercó lentamente, como quien se acerca a un animal salvaje. «Livia». «Damián, ¿te ves?» Hizo una pausa, buscando las palabras. «Feliz». «Lo estoy». Se quedó mirando su bebida, removiendo el hielo. «Ahora entiendo lo que hice. ¿Cómo te traté?» «Lo entiendo». Podría haber sido cruel. Podría haber hurgado en la herida, recordándole cada humillación, cada traición. En su lugar, simplemente dije, entenderlo y vivirlo son educaciones diferentes. Asintió, empezó a alejarse, luego se volvió. «La empresa que has creado, Equidad Real, es un buen trabajo». «Sí», asentí. «¿Lo es?» Victoria apareció a mi lado mientras Damián desaparecía entre la multitud. «Están a punto de anunciar el premio al impacto comunitario», dijo, guiándome hacia el escenario. «La Fundación Mendoza se enorgullece de presentar el premio al impacto comunitario de este año a Livia López», dijo el presentador, usando mi apellido de soltera que había recuperado, por su trabajo con Equidad Real, proporcionando consultoría pro bono sobre abuso financiero a mujeres necesitadas. Me paré en el podio, mirando el mar de rostros, algunos amigables, otros curiosos, algunos calculando el valor de sus propios matrimonios. Victoria estaba en primera fila, y cuando me sonrió, articuló una sola palabra: «hija». «El abuso financiero no siempre parece control», dije al micrófono. «A veces se parece a la igualdad, a veces se disfraza de justicia, a veces viene con una hoja de cálculo y un contrato plastificado. Pero el abuso es abuso, ya se calcule en euros o se administre en moratones». La sala estaba en silencio. «Equidad real», continué, «no significa división equitativa, sino valor equitativo, respeto equitativo, sociedad equitativa. Eso es lo que ayudamos a las mujeres a encontrar, no solo su libertad financiera, sino la comprensión de que merecen tanto amor como respeto, no uno u otro». El aplauso fue genuino, cálido, real. Mientras volvía a mi mesa, con el premio en la mano, me vi reflejada en un espejo del salón. La mujer que me devolvía la mirada no era la que había firmado ese contrato con la pluma cara de Damián. No era la que le había preparado el café cada mañana durante 8 años. Era alguien completamente nuevo. Alguien que había aprendido que la mejor venganza no es destruir a otra persona. Es construir algo mejor a partir de las cenizas que dejaron atrás. Mi teléfono vibró. Otra consulta a través de mi web. Otra mujer que necesitaba ayuda. Otra oportunidad de convertir la pesadilla 50/50 de alguien en un nuevo comienzo. Sonreí, pensando en Damián en su pequeño apartamento, probablemente comiendo comida para llevar de tuppers, experimentando por fin la autosuficiencia que predicaba. Yo, por mi parte, estaba experimentando algo mejor. Libertad. Si esta historia de venganza calculada te ha mantenido pegado a la pantalla, pulsa el botón de «Me gusta» ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Livia le cobró a Victoria 12 euros por el servicio de té, viendo a la madre de Damián contar el cambio exacto con los dedos temblorosos. ¿Cuál fue tu momento favorito de dulce venganza? Déjalo en los comentarios de abajo. No te pierdas más historias cautivadoras como esta. Suscríbete y pulsa la campana de notificación para no perderte ninguna publicación.